Estamos en comunicación con Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, con quien hemos dialogado aquí en nuestro programa en distintas oportunidades, y es momento de volver a convocarlo para charlar sobre la actualidad política, económica y social argentina, a propósito de los debates que se están dando en materia financiera, en materia gubernamental. Hay un tema que es interesante y es el debate sobre el presupuesto nacional. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, un gusto conversar contigo nuevamente. Bueno, el gusto es nuestro. ¿Y por qué están abordando el análisis presupuestario, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de debates, quizás estos debates tienen que ver con distintas cuestiones del Estado, se habla de la dolarización. ¿Por qué están tocando puntualmente el tema presupuestario, Martín? Bueno, como el Movimiento de Liberación Nacional se va a presentar a elecciones y yo voy a encabezar con la candidatura a presidente de la Nación, es necesario presentarle al pueblo argentino nuestra concepción sobre el presupuesto nacional, sobre la recaudación fiscal, que es la base del presupuesto nacional. Sobre la base de la recaudación se elabora el presupuesto, y a partir de ahí el orden de la producción en los que hemos determinado 111 centros productivos de la Argentina, 111 subregiones nacionales, y la conducción del proceso productivo a través de las corporaciones del Estado y sociedades del Estado, Ley 20.558, 20.705, con la cual unificar la acción empresaria de la YPF 100% estatal, no la actual, sino la YPF de Irigoyen y Mosconi, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y junto con los órganos de investigación como CITEDEF, CONICET, ANLAB, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, y aquellos proyectos que han tomado recientemente Estado Parlamentario, nuestros proyectos de ley a través del diputado Tonioli de Santa Fe, como es el proyecto ELMA 21, una corporación de transporte del Estado argentino, ELMA 21, IAPI 21, la vuelta del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, tiene actual Estado parlamentario, a 70 años de su derogación, liquidación ilegal e ilegítima, que termina completándose en la última dictadura militar con la liquidación de los institutos, y en la década del 90, en el gobierno de Menem, con la liquidación de las juntas nacionales de granos, de carnes, de pescado, el Instituto de la Yerba Mate, el Instituto del Té, del azúcar, digamos, aquellos que eran los órganos que permitían que los pequeños productores que no tenían el factor de escala suficiente tuvieran obviamente precios sostén y un orden económico que les permitiera planificar la producción y sostenerse en el tiempo. Por último, el acuerdo de participación de capital social, que es aquel que planteamos para el orden de la propiedad de las empresas del Estado compartida con las provincias argentinas, ¿no? Un orden donde el Estado nacional juega con el 51% del capital de esas empresas y el 49% está distribuido equitativamente en las provincias argentinas para que todas puedan ser partícipes de la conducción empresaria del país, pero a su vez partícipes del diseño de una tecnología adecuada de acuerdo a lo vasto que es y heterogéneas que son nuestras economías regionales, nuestros climas, lo extenso territorialmente que es el país. Así que presupuesto nacional, recaudación, el orden administrativo de la conducción general del Estado, la producción y un acuerdo fiscal que tiene que reordenar el país con una transferencia que planteamos nosotros de impuestos hacia las provincias para que terminemos con esta falsedad de discusión de la ley de coparticipación, que es una discusión que no es una sábana corta, porque la provincia de Buenos Aires es la que más pone y es la que menos recibe, y el planteo de quitarle más a la provincia de Buenos Aires es un absurdo, y que la provincia de Buenos Aires recupere sería justo en términos proporcionales, pero sería un acto insolidario de la provincia de mayor población y producto bruto del país. Entonces esto hay que salir de la trampa de la discusión de la coparticipación, que es un pantano de la política, y pasar a otro plano que significa sí terminar con la injusticia de que las sociedades comerciales e industriales y financieras del país tienen asiento
en 20 manzanas de la City porteña. Exacto. Donde se encuentran concentradas las principales agencias de recaudación de la AFIP. La Agencia Federal de Ingresos Públicos, que se divide territorialmente en la ciudad de Buenos Aires por barrios. Bueno, en el caso de las 20 manzanas de la City, hay varias agencias concentradas en esa franja donde están radicadas las principales empresas. Entonces, esto quiere decir que hay una transferencia de riquezas indebidas hacia la ciudad de Buenos Aires porque el domicilio fiscal se encuentra en el microcentro, en la City porteña. Ahora, Entonces, Martín, esto que estabas planteando, bueno, sucede también aquí, la mirada desde Santa Fe, desde otras provincias. El aporte, por ejemplo, de Santa Fe es enorme, por supuesto de la provincia de Buenos Aires, por su extensión y por sus condiciones geográficas y demográficas, genera muchísima riqueza, pero Santa Fe es prácticamente la segunda provincia del país. El desafío para todos, me parece, es volver a pensar en términos de nación, de país, ¿no? Vos mencionaste a Menem, ¿no? La reforma del 94, que es una reforma que corta en pedacitos la República Argentina, que corta las riquezas, que evita pensar en un nosotros, ¿no? Que nos ha dividido, que es la continuidad del proyecto mitrista, ¿no? Mencionabas recién Cava, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires, y cómo este unitarismo se ha consolidado, ¿no? Y hablando de presupuesto, muchísimo para modificar, ¿no? Pensando en el presupuesto actual. Vos planteás, me imagino, ir por carriles que tengan que ver con el desarrollo de una nación y no con la fragmentación actual. Totalmente. Ahora, esta unidad nacional tiene que superar el actual unitarismo vigente, con centro en la capital federal, por supuesto, pero que también ha desarrollado una sombra unitaria en todas las provincias de lo que se llama el interior de la Argentina. Porque en las provincias argentinas se vive un unitarismo de signo provinciano. Verdaderamente lo que falta es el orden federal, porque termina siendo un unitarismo de signo inverso. Entonces, en el Código Minero de la reforma de la Constitución del 94, con el traspaso de los recursos petroleros y minerales a las provincias, lo que se fundó es un unitarismo de signo provinciano. Entonces necesitamos volver a la unidad federal de los argentinos, volver a los términos de la federación en aquello que nosotros planteamos de manera práctica, porque esto hay que comenzar a iniciarlo en un próximo ciclo de gobierno, y es a lo que nosotros nos comprometemos. Yo, como candidato a presidente de la Nación, juro frente a Dios y frente al pueblo argentino que nosotros vamos a hacer una transferencia de recursos fiscales, de recaudación, y lo voy a poner en un ejemplo práctico con respecto a la cuenca lechera de Rafaela en Santa Fe. Las multinacionales que operan en la cuenca lechera de Rafaela tienen inscripción fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las multinacionales. Lo mismo que las petroleras que operan en Chubut o en Santa Cruz o en Neuquén. Entonces, eso hace que los recursos se transfieran directamente a la Ciudad de Buenos Aires y a la Nación, y en el pueblo, en la ciudad y en la provincia no te hacen ni una cuadra de asfalto. Y los intendentes son mendigos en la conducción de gobierno frente a la multinacional con el enorme poder que ostenta, y no pone absolutamente nada en el distrito y en la región. Entonces, esta conferencia significa que impuestos nacionales como el IVA y ganancias deben ser transferidos equitativamente a las provincias. Equitativamente a las provincias. No puede ser que la Ciudad de Buenos Aires, que no produce nada y solamente presta servicios y no crea valor agregado, ostente la riqueza que ostenta. Esto es la concepción financiera de la organización del país. Esta es la concepción del triunfo de la usura en el país. Entonces, por eso nosotros vemos que dentro de la recaudación, el 60% de la recaudación pertenece al IVA, al impuesto al valor agregado, el cual penaliza la producción de valor agregado, mientras que
a lo que tiene origen de riqueza por parte de la renta y la especulación financiera no está grabado. O si está grabado mínimamente. Entonces el 60% de los recursos que el Estado Nacional recauda provienen del impuesto al valor agregado, de lo que es la producción de valor agregado. El otro 20% corresponde a ganancias, lo que son ganancias por bienes, acciones y en tercer lugar sociedades comerciales, y la cuarta categoría que es el impuesto al trabajo que nosotros vamos a derogar en un futuro gobierno. Bueno, lo otro lo componen los impuestos al cheque, ganancia mínima presunta y otras cuestiones que son bastante dudosas y sospechosas, creaciones recientes de los últimos gobiernos progresistas que, como han quebrado el orden general del trabajo argentino, donde en la década del 70, como siempre decimos, ¿no?, el 85% de los trabajadores estaban en blanco, registrados con vacaciones, aguinaldo, salario familiar, como corresponde. Hoy el 85% de los trabajadores están en negro. Entonces, esta inversión que se ha hecho sobre la condición de una sociedad que era el orden general del trabajo, hasta la década del 70, en el último gobierno de Juan Perón, a el orden general de la usura, que es los últimos 4 décadas de los gobiernos que se han sucedido, y que como no hay trabajo en blanco registrado, las jubilaciones que se deben sostener sobre el sistema solidario de reparto por parte de los trabajadores activos, sistema quiebra, claro, sostiene a los viejos, no se puede sostener a nuestros viejos por una razón simple. Si no hay trabajo en blanco y registrado y no hay aportes patronales, hay que sacarla de algún lado. ¿Y de dónde la sacan? La sacan del IVA. Entonces, y cuando ya no da más la recaudación de impuesto al valor agregado, lo que hacen es crear impuestos como cuando crearon el impuesto al cheque o a la ganancia mínima presunta. Son absurdos económicos. Es un absurdo que no se hable de la economía real, de la generación de empleo, de trabajo como ordenador social, y esto de alguna manera lleva a debates ficticios, a debates huecos, ¿no? Se habla de la dolarización, hoy un sector plantea la dolarización como una novedad, y en realidad es un viejo anhelo, es el último eslabón del proyecto de desindustrialización en Argentina, que ya lo planteaba Cavallo, lo planteaba el Banco Mundial en los 90, y no se habla de trabajo, de generar trabajo, cuando cada 10 años en el mundo surge una potencia industrial. No es que la industria desapareció a nivel internacional, siguen surgiendo naciones industriales, sigue surgiendo el debate por la soberanía, porque de alguna manera el empleo propio, la producción propia es generar las bases de nosotros, Martín, esto lo hemos hablado muchas veces. Sí, y frente a un intento cultural de degradación de nuestras capacidades como argentinos, que intenta asentar aquellas teorías como la de Guy Standing, un teólogo inglés del laborismo, de la línea que intentó sepultar mediante el engaño, Tony Blair, la tercera posición, que es la tercera posición universal, que es la geopolítica argentina, no solo de Perón, sino también de Irigoyen, pero también de Drago y Calvo, de los conservadores del siglo. Seguro. Como también de Roca, que son aquellos argentinos que nosotros verdaderamente tenemos que reivindicar frente a un progresismo y una izquierda que no ha podido resolver el problema del trabajo de los argentinos y que son los socios menores de los usureros, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, tenemos que observar que esa tercera posición universal, que trata de ser sepultada por un engaño, que es la tercera vía de Tony Blair, ahora decreta, mediante Guy Standing, el fin del trabajo, con un libro que se llama The Precariat, que tiene traductores en la Argentina a través de los movimientos sociales que reparten planes sociales, que son los que decretan el fin del trabajo como fundamentación del sostén de su propia vida a través del reparto de viandas, planes sociales y otro tipo de ayudas, y quieren instalarlo como algo permanente. Entonces están tratando de mutar de que los planes sociales eran un hecho de contingencia, porque cuando nosotros empezamos a explicar en el país, esto lo hemos charlado más de una vez, ¿no? Cuando nosotros empezamos a explicar que los planes sociales se imponen
mediante el gobierno de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, en el año 94, para frenar el descontento social, para operar como dique de contención frente al desguace del Estado empresario, las privatizaciones y la destrucción del aparato industrial argentino, esto no es algo de tipo contingente. Esto es algo de carácter permanente instalado por el Banco Mundial desde 1994, o sea que hace más de un cuarto de siglo que vivimos bajo esta condición colonial. Y ahora se lo trata de mudar a otra concepción internacional que es, bueno, el fin de la inteligencia artificial, los procesos de automatización industriales van a desplazar a grandes masas obreras, entonces esto va a requerir del pago de una renta básica universal, de un salario universal, con lo cual desplazar a grandes masas obreras de la producción para llevarlas a ser dependientes del favor político de una nueva oligarquía que se está creando, que es la oligarquía estatal, de los partidos políticos. Los sistemas partidocráticos demoliberales, si bien no son los propietarios de la tierra, son los propietarios de un campo que no es de humus, sino que es el campo del Estado. Entonces se han atornillado, el actual gobierno es un claro ejemplo de lo mismo, que le ha provisto los cuadros al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en la figura de Sergio Massa. Vos recordarás bien lo que ha ocurrido en el gobierno de Vidal, que Juntos por el Cambio, al no tener cuadros propios de conducción, los cuadros de conducción intermedios de los que se vale para llevar adelante la conducción política son los cuadros que le pone Sergio Massa. Entonces, esta es la actual situación de la constitución de una nueva oligarquía política que utiliza al Estado como el basamento del control social de la población sin ningún tipo de política de generación de trabajo y valor agregado real, porque además esto quiero afirmar sobre el informe técnico del Banco Central del 20 de abril pasado. Cuando el dólar pegó el pico de 184 dólares, 184 pesos por dólar, nosotros ya habíamos observado en el informe algunos días antes del 20 de abril que el tipo de cambio estaba atrasado. Lo estaban atrasando en la especulación electoral en la que se hallan en este momento, que no tienen ninguna otra idea más que esta, y que la base monetaria de 17.8 billones, esto es 17 millones de millones, 17 y 12 ceros atrás, 17 billones de pesos, dividido los 36 mil millones de dólares de reservas declarados, daba un tipo de cambio de 484 pesos por dólar. Bueno, es un tipo de cambio incluso artificial, porque los 36 mil millones de dólares de reservas no están disponibles. Claro. No son líquidas, no son billete verde disponible, son promesas de que va a haber el swap chino. Claro. Entonces cuando el gobierno le dice a los chinos, le guiña el ojo y le dice, ustedes tendrían el dinero porque se viene una corrida bancaria y nosotros necesitaríamos ahora poder jugar a la corrida bancaria que estamos preparando. Y los chinos le dicen, bueno, ustedes jueguen a la timba financiera lo que usted quiera, pero lo que yo le voy a poner, usted me lo tiene que respaldar en físico. Lo que yo le voy a dar para que usted timbe con sus socios de los bancos, Brito, por ejemplo, del Banco Macro, un gran jugador de la década ganada. Para que ustedes puedan jugar, el Banco Galicia, de la familia Peña Braun Menéndez Betti, funcionarios de gobierno del gobierno de Macri. Entonces, a un lado de la grieta y del otro, liberales y keynesianos, todos tienen un amigo banquero con el cual poder jugar, que es el que después va a financiar la campaña electoral en el futuro. Y en este contexto, Martín, y en este contexto también aparece la figura de Milei, perdón que te interrumpa, que es una figura supuestamente disruptiva, que se presenta como nueva, pero en realidad es un viejo ladero de Bussi, de la política de la dictadura, de la última dictadura, y donde deja a un lado también la idea del trabajo, ¿no? Porque detrás de ese histrionismo permanente y de esos discursos cargados de gritos, no hay ningún tipo de solución vinculado al trabajo nacional, ¿no?
es el arquetipo del usurero. Es la figura del usurero, el arquetipo del usurero, la gestalt del usurero. Es la usura y la prostitución, que es el mismo régimen, puesto como representante del maligno en la Argentina. Promueve la prostitución porque los liberales no se oponen a ningún tipo de transacción vinculada con los cuerpos, o sea que alientan la prostitución. Alientan la compra y venta de órganos. Tuvo que salir el INCUCAI, que es un instituto que se mantiene siempre con neutralidad a la política, porque justamente, ¿no? Tiene que... La donación de órganos para poder salvar la vida de otro argentino es una causa de todos los argentinos, no puede haber divisiones políticas por esto. Tuvo que salir el INCUCAI a manifestar la barbaridad que significaba afirmar la compra y venta de órganos. Y además alientan todo este tipo de especulaciones como los bitcoins, cosa que nosotros vamos a poner fin en la Argentina, en nuestro gobierno, porque nosotros no podemos permitir que los niños, que los menores de edad, que tienen acceso a un teléfono celular, puedan especular en la usura jugando con las monedas virtuales, y lo mismo que la aberración que ocurre con Tinder, ¿no? Donde nuestras niñas, nuestras sobrinas, nuestras hijas, tienen acceso a una red de prostitución blanda que se trata de normalizar. Bueno, esta es la base, sobre la base de la usura y la prostitución está el proyecto de la pedofilia de la Agenda 2030 que se impulsa desde Inglaterra. Ahora, esto es importante de observar porque en este plano de lucha, la lucha aquí no es cultural como están planteando desde la izquierda. La lucha es espiritual, no es cultural, no es la batalla cultural, es la guerra espiritual. Porque la doctrina que sustenta esta Agenda 2030, muchos me han dicho, che, tenés que hablar, Martín, al respecto, se tienen que manifestar con respecto a la Agenda 2030. Es una agenda, nosotros la destruimos, el inglés pone 20 puntos más y larga una agenda nueva. La rompemos y el inglés larga una agenda nueva. Lo que hay que atacar es la raíz de esto, que es Inglaterra, que es su doctrina nominalista, materialista, utilitarista, contractualista y atea. El nominalismo es una filosofía de párrafo, el cual determina, Guillermo de Ockham, es uno de sus teólogos, que lo que existe solamente es aquello que es nombrado. Existe por ser nombrado. Entonces, claro, por izquierda, ¿cómo se dice esto? Lo dice Michel Foucault, otro hombre funcional a Inglaterra, que ha manifestado que el que nomina, domina. Entonces, no existe la verdad. La verdad es una magnitud relativa para ellos. No hay ley natural, es el derecho positivo del inglés, contrario al derecho natural del cual venimos los criollos. Entonces, la doctrina que es de unidad nacional y que podemos incluso reunir y congregar a tanto unitarios como federales, porque Urquiza y Rosas son iusnaturalistas. Esta doctrina del iusnaturalismo significa que hay una ley natural, hay un orden en el universo, y ese orden en el universo tiene una ley, y esa ley es una ley de creación, y esa ley de creación tiene un creador. Entonces es la forma secular o laica de los argentinos de determinar que todos somos hijos de Dios y que estamos hechos a su imagen y semejanza, y como manifestó Jesucristo hace 2000 años, no existe desigualdad innata entre los seres humanos. Martín, y esa es la base de fundación de nuestra patria. Y eso no lo podemos perder. No lo podemos perder porque la destrucción de los valores constituyentes de nuestra nación, que son el amor, la misericordia, producto del impulso de la fe y los actos de virtud, de los actos morales que constituyen virtud, es lo que quiere destruir, porque lo dijo Margaret Thatcher. Porque creer en Dios conviene. Incluso se lo planteo a nuestros compañeros ateos, de que es más conveniente porque si no tuvieran esta fe, observen la fe de nuestro enemigo. Margaret Thatcher dijo, las reformas que estamos haciendo, las privatizaciones y la desregulación, son la parte material de nuestro proyecto. En realidad nosotros estamos yendo por el alma humana, y esto lo planteó Thatcher en la década del 80.
Martín, ¿cuánto para charlar? Se viene un escenario electoral, por supuesto que es muy complejo, digamos, unir todos los pedacitos que necesitamos unir los argentinos para volver a formar el nosotros. Hablamos de historia, hablamos de política económica, hablamos de presupuestos, de industria, de empleo, de la importancia de lo espiritual. Seguramente la vamos a seguir en otro momento indagando sobre estos temas que son tan necesarios, ¿no? Para salir de estos discursos vacíos que se dan habitualmente en la coyuntura y que, como vos decías, en general van por un mismo camino, ¿no? Con distintos ropajes. Sí, totalmente, por izquierda y por derecha, que son las pinzas que tienen aprisionada ideológicamente a la nación argentina. Lo que tenemos que observar es que de esto que estábamos hablando con respecto a las reservas, al tipo de cambio y demás, vivimos bajo el régimen de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura militar, en la cual el respaldo del peso argentino, política de Caballo en la década del 90, son las reservas de una moneda que nosotros no emitimos, que es el dólar. Y por otra parte, hay sobre esto una inflación financiera que no es la inflación medida solamente en precios, sino de esta masa que hablábamos de 17 billones de pesos de la base monetaria, el 70% son LEVAC, LELIQ y pases interbancarios. Y esto no es solamente el gobierno de Macri, esto es la política de Axel Kicillof, que ahora se vuelve a presentar como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros presentaremos a Romina Cortaberría para enfrentarlo, porque el origen de esta especulación financiera, de este sistema de usura, fue impuesto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, continuado por Macri, bajo la política económica del ministro de Economía Axel Kicillof, del cual el 70% es timba financiera y solamente el 30% de esa masa monetaria es la plata de los argentinos. Si nosotros elimináramos esa inflación financiera del 70%, el tipo de cambio actual, en vez de ser 484 pesos por dólar, sería 148 pesos por dólar. Entonces no son tonterías y pavaditas. Esto es el sistema de usura que tiene sometida a la nación y que impide el crédito industrial y el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Martín Ayerbe, del Movimiento de Liberación Nacional, referente, candidato a presidente por este espacio, te agradecemos estos minutos y por supuesto la vamos a seguir en otro momento. Muchas gracias, Luis. Hasta